En esta ocasión voy a tratar de explicar las diferencias existentes entre los delitos de hurto y robo. Si bien existe cierta confusión en la sociedad a la hora de diferenciar sendos tipos delictivos, lo cierto es que el legislador traza una línea divisoria muy clara para diferenciar unos de otros, los hurtos de los robos. ¿Y cuál es esta línea divisoria? ¿Dónde radica? Bueno, pues se centra en el modo de comisión de los hechos. Así pues, dando por válido que existe un punto de partida fáctico fundamental en ambos delitos, que es el tomar las cosas ajenas con ánimo de lucro y, como norma general, sin autorización o permiso de su propietario, ese es el presupuesto de hecho básico, el legislador refiere que cuando se den una serie de circunstancias, esos hechos, ese presupuesto de hecho concreto, deberá ser entendido como robo y no como hurto. Bien, teniendo en cuenta que ambos delitos tienen un mismo bien jurídico protegido, que no, como es lógico, es el patrimonio de la persona, y por lo tanto el legislador los engloba en el mismo título del Código Penal, el título 13º del libro segundo del Código Penal, capítulo primero para los hurtos 234 y siguientes, y capítulo segundo para los robos 237 y siguientes. Teniendo en cuenta esa diferenciación, hay que pasar a ver cuáles son esas diferencias que dice el Código Penal que existen entre hurtos y robos. Pues bien, cuando en ese presupuesto de hecho se dé, en primer lugar, la fuerza sobre las cosas. En segundo lugar, la violencia sobre las personas. O, en tercer lugar, la intimidación sobre las personas. Hay que tener en cuenta que es una fórmula alternativa, no sumatoria. Es decir, basta que se dé una de estas tres circunstancias para entender los hechos como robo y no como hurto. Ahora bien, explorando un poquito más estas circunstancias, ¿cuándo se puede dar la fuerza sobre las cosas? Bueno, pues el Código Penal también dice que podrá ser tanto a la hora de acceder al lugar donde se encuentra la cosa, que va a ser objeto de enajenación, como en el momento de abandonar ese lugar. Por tanto, tanto en la entrada como en la salida, si se emplea fuerza sobre las cosas, podrá constituirse un delito de robo. ¿Y violencia o intimidación cuándo se puede dar? Bueno, pues también en varios supuestos. En primer lugar, y como es lógico y evidente, a la hora de cometer el propio presupuesto de hecho. Es decir, cuando enajenamos algo mediante esa violencia o intimidación directamente al sujeto pasivo, pues será concurrente el delito de robo y no hurto. Pero también existen otras circunstancias que se aprecia esa violencia o intimidación, como por ejemplo la huida, cuando se efectúa sobre terceros sujetos que han ido a auxiliar a la víctima, o cuando se realiza esa violencia o intimidación en el seno de una persecución. En todos estos supuestos tiene cabida esa violencia o intimidación con entidad suficiente para entender los hechos como robo. Ahora bien, esta es la diferenciación básica. Sobre fuerza sobre las cosas, violencia sobre las personas, intimidación sobre las personas. Hasta aquí se cierra el debate. Pero es necesario evidenciar que existe una excepción a la regla general. ¿Cuál es esta excepción? Bueno, pues se recoge en el artículo 234.3 del Código Penal y el legislador dice que, aun cuando se emplee fuerza sobre las cosas, no se entenderá como robo, sino como hurto semi-agravado, he ahí la etiqueta de semi-agravado, importante, cuando la fuerza empleada sea sobre un dispositivo de seguridad o de alarma situado en la cosa, sobre la cosa, ya sea para inutilizarlo, para quitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usemos esa fuerza sobre las cosas en un dispositivo o elemento de seguridad o alarma que esté situado en la cosa, no será robo, sino será hurto semi-agravado, una figura entre el hurto, a caballo entre el hurto y el robo. A modo de ejemplo, para que se evidencie más, que quede más claro, una camiseta. Si la camiseta tiene una alarma incorporada en la camiseta, sobre la camiseta, y yo empleo fuerza sobre esa alarma para quitarla y poder llevármela, es cierto que he empleado fuerza sobre las cosas, pero es más cierto que lo he empleado a la hora de inutilizar un elemento de alarma o seguridad puesto sobre la cosa. Por lo tanto, no sería constitutivo de un delito de robo, sino de hurto semi-agravado de 234.3. Esta es la diferenciación básica y fundamental entre los delitos de hurto y robo. Como recordatorio, el delito de hurto tiene una pena general, una horquilla punitiva, comprendida entre 6 y 18
meses de prisión, mientras que el delito de robo es más grave, según el legislador, y por tanto tiene una pena, un arco punitivo superior. Diferencia, para fuerza, es decir, robo con fuerza, sería de 1 a 3 años de prisión, y robo con violencia o intimidación sobre las personas sería de 2 a 5 años de prisión. Dicho todo esto, existe socialmente o comúnmente una creencia de que la diferencia radica en cuanto a los 400 euros, ¿no? Los famosos 400 euros. Se piensa que cuando es más de 400 euros se entenderá como robo y cuando es menos de 400 euros se entenderá como hurto. Eso es totalmente incorrecto y los 400 euros solo tienen importancia en sede de hurto. En sede de robo da igual el valor de la cosa, como norma general hay unas agravantes específicas del tipo, pero no entra a valorar eso. Da igual el valor de la cosa en sede de robo, como decía. En hurtos, esos 400 euros, hago ese especial hincapié. ¿Qué significa? Bueno, pues que si hemos hurtado, hablando con propiedad y ahora sí, si hemos hurtado un objeto cuyo valor es inferior a 400 euros, eso constituirá un delito efectivamente de hurto, pero un delito leve. Recuerdo que el delito leve, según el artículo 33 del Código Penal, no puede llevar aparejada pena de prisión alguna. ¿De acuerdo? Si es más de 400 euros ya sería un delito menos grave, por lo tanto sí que podría llevar o lleva aparejada pena de prisión de libertad, pero si es inferior no puede llevar pena de prisión. Esto es muy importante si se pone en combinación con el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Por qué? Porque si a un sujeto lo pillan hurtando sin fuerza sobre las cosas, violencia o intimidación sobre las personas, un objeto cuyo valor es inferior a los 400 euros, únicamente se le puede acusar de un delito leve y por tanto, con ese 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no podrá ser detenido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ojo, no estoy incitando ahora a que vayáis por ahí hurtando cosas de menos de 400 euros en aras de que no os pueden detener. No, ni mucho menos. Simplemente es un aliciente para que sepáis vuestros derechos y si, por lo que sea, que espero que no, cometéis esa acción y os pretenden detener, ojo, cuestionadlo. No al policía nunca le llevéis la contraria como norma general, mejor dicho, porque podría ser objeto de reproche penal por la vía de desobediencia a la autoridad. Nunca le llevéis la contraria, pero sí tenerlo en cuenta porque esa detención en principio no se podría llevar a cabo y podría dar lugar a un procedimiento habeas corpus y demás. Pero bueno, lo dicho, esta es la diferencia básica, fundamental. Cualquier pregunta, lo que queráis, debate, intercambiar impresiones, pues estoy más que abierto como siempre por privado.